Palabra, asambleísta Ramiro Aguilar. Gracias, señora presidenta. Señores miembros de la Asamblea, yo quisiera explicar un poco al Pleno y al país el concepto, el constructo general que tiene la ley, porque esta ley viene con doble voto favorable de quien les habla, tanto para primer debate cuanto para segundo debate. Esta ley que entra con un propósito muy simple a la Asamblea. Y el propósito simple era que, perdida la competencia del procurador en materia de prevención del delito de lavado de activos, había que armonizar esa pérdida de competencia con la norma constitucional del 2008. Y la Asamblea hace algo más eficiente. Fortalece la unidad de análisis financiero y económico. Le da más cuerpo, le da más estructura. Desoye la recomendación inicial del presidente de la República de adscribirla al Ministerio del Interior y la adscribe donde debe estar adscrita, es decir, en el Ministerio de Política Económica, coordinador de política económica o del ente que ejerza sus competencias si el ministerio llega a desaparecer, por una reformulación administrativa que es propia de la composición del gabinete. Fortalecida la UAF y desaparecido el Consejo Nacional de Control de Lavado de Activos, que en realidad era una comisión que estaba sobre la UAF, la idea es que la unidad de análisis financiero y económico sea más efectiva, porque de la revisión de las estadísticas, de los cientos y miles de reportes que tiene la unidad anualmente, menos de 100 llegan a judicializarse. Si se judicializan 40, más de la mitad queda en las posaderas de la Fiscalía General del Estado. Es decir, literalmente la Fiscalía se sienta sobre los expedientes. Cuando le pedíamos a la unidad de análisis financiero que nos diga, oiga, ok, usted genera un montón de reportes, ¿cuántos de esos se judicializan? 40 y pico al año. ¿Cuántos de esos se terminan? 13, 14, ¿por qué el resto no se termina? Porque están en indagación previa 1 año, 1 año y medio, 2 años. Entonces, si bien las leyes buscan fortalecer la institucionalidad, solamente la calidad de quienes ejercen las funciones, la calidad ética y la calidad profesional es la que termina haciendo que las leyes cumplan su objetivo. ¿Qué tiene de particular este informe para segundo debate? Tiene algunas cosas en particular. Primero, la famosa reforma al Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué se reforma el COIP? Porque cuando llegó el tema a la comisión, lo primero que les dije yo es, a ver, el COIP no se reforma porque a alguien le da la gana de que se reforme. El COIP se reforma cuando hay razones de política criminal para reformar. Cuando los fallos de los jueces o cuando la actividad judicial evidencian que hay una mala redacción del código o una redacción confusa del código. Y la explicación que nos dieron cuando hice este apunte de política criminal es que cuando se aprobó el Código Orgánico Integral Penal en esa sesión maratónica, recordarán ustedes, donde incluso sesionamos un feriado porque el procurador y el fiscal, por un tema de ir a París con el COIP aprobado para que nos saquen de la lista negra del GAFI, nos obligaron como asamblea a sesionar y a aprobar un Código Orgánico Integral Penal en poquísimos días, estaba mal escrito. Y el artículo que se reforma en particular tenía un condicionante al inicio del artículo respecto de los casos denunciados a continuación, y era que todos debían estar precedidos de un acto de determinación. No obstante, después de la revisión de los casos detallados, no todos de ellos merecían acto de determinación. Por ejemplo, si se clausuraba un local y el dueño del local operaba en el local clausurado, como estaba citado en el COIP, ¿qué necesidad había de un acto de determinación previo? Ninguna. Entonces la comisión lo que hace es separar correctamente el concepto en el inciso inicial.
Hay ocasiones en donde se necesita determinación tributaria y hay ocasiones donde los delitos que están descritos a continuación no necesitan acto de determinación tributaria, sino que son incumplimientos de obligaciones tributarias. Ahí discrepo respetuosamente con mi colega Luis Fernando Torres, quien sostiene que esto va a afectar a las personas de la calle. No, señores. ¿Por qué? Porque en el caso de los contadores, por citar un ejemplo, que era el problema que suscitaba el hecho de que los contadores fueran responsables, los contadores ya son responsables para el caso de los documentos que presentan cuando están realizando su actividad para personas jurídicas. Entonces era lógico que si ya tienen esa responsabilidad para personas jurídicas, también lo tengan para personas naturales, por un tema de elemental sentido de igualdad ante la ley. Se incluye también una norma que penaliza el uso de testaferros. El uso de testaferros, no el testaferrismo, el uso de testaferros. O de personas jurídicas inexistentes para la evasión tributaria. Y aquí una de las cosas que debatió la comisión es el tema de la conexidad. A ver, ¿qué tiene que ver el tema tributario con el tema de lavado de activos? Miren, esto es una cosa que es una simbiosis absoluta. Quien lava activos necesariamente evade impuestos. Entonces hay simbiosis y hay conexidad. ¿Qué otra novedad tiene el informe para segundo debate? El hecho de que se describan los sujetos obligados. En el informe para primer debate, la comisión consideró que ese era un tema más bien de orden administrativo. Sin embargo, varios legisladores, entre ellos mi colega Fernando Bustamante, hicieron hincapié en la necesidad de que se describan los sujetos obligados. Y la comisión retoma la descripción de los sujetos obligados. Y se obliga a declarar a notarios, a registradores de la propiedad, a promotores artísticos, a joyeros, a agentes inmobiliarios, a vendedores de autos, además de los bancos y las entidades financieras. Pero ¿por qué dejar la posibilidad de que la UAFE al final del día termine aumentando un sujeto obligado? Por la dinámica del delito de lavado de activos. Es decir, siempre van a encontrar la forma quienes lavan activos para desarrollar una actividad legítima, porque en eso consiste el lavado de activos, en encontrarle una fachada legal a través de la cual se puede inyectar el dinero sucio y sale lavado, sale limpio, sale pseudo justificado. Entonces siempre habrá la posibilidad de encontrar una actividad adicional y es bueno, es saludable que la UAFE pueda pedir un reporte adicional. Porque lo que sí ha quedado claro en este informe para segundo debate es que la UAFE no es un ente de investigación criminal, es una entidad encargada de recopilar información, de almacenarla, de procesarla y de entregarla solamente en función de los requerimientos de la Fiscalía. Quien tiene la responsabilidad de ejercer la acción penal contra los lavadores de activos no va a ser la UAFE, sino va a ser la Fiscalía. Dos cosas adicionales para terminar. Que la UAFE pueda desarrollar actividades para la recuperación de los activos que han sido producto de lavado de activos es válido. ¿Por qué? Porque la UAFE tiene que ser un órgano auxiliar de la Fiscalía, en función de la cual, además, interactúe con otros organismos encargados de la investigación de lavado de activos. Entonces es más rápido que la UAFE, a pedido de la Fiscalía, desde luego, pueda solicitarle a su contraparte en otro país que ubique tal o cual activo, a que sea la Fiscalía a través de una carta rogatoria. Y eso no implica asumir competencias de la Fiscalía. Y en cuanto a la propuesta que hace la asambleísta Chica, yo la dividiría en dos partes. La primera, que el Banco Central pueda desarrollar o pueda subsidiar una plataforma en virtud de la cual realice alertas tempranas de la prevención del lavado de activos y particularmente en el comercio exterior, totalmente de acuerdo. A mí lo que me preocupa es que al permitirle al Banco Central subsidiar cierto tipo de políticas para, a través del crédito, evitar la usura, que sí es una actividad que puede servir para el lavado de activos. Un minuto, asambleísta. Gracias, Presidenta. Terminemos desnaturalizando al Banco Central y haciendo que el Banco Central asuma competencias del Banco de Desarrollo. Entonces yo pediría simplemente que se afine la redacción para que quede claro que el subsidio del Central es exclusivamente para plataformas informáticas y para poder permitir que los sujetos del sistema financiero puedan optimizarse dentro del Sistema Nacional de Pagos,
y no transformar al Banco Central en un prestamista, porque eso es desnaturalizar la propia competencia del banco. En lo demás, señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea, creo que esto es una buena ley. Creo que esto es una ley que se ha trabajado desde un punto de vista absolutamente técnico. Es una ley sin mayor contenido político, que espero que se mantenga así a lo largo del segundo debate. Gracias, señora Presidenta.